Es Miguel Rojas Victoria. Esta pasada ronda del examen hacia la UNAM lo metí para Derecho, tuve 89 aciertos, me faltaron 3 para quedarme a la carrera en la unidad de CEU, en Ciudad Universitaria. Tomé un curso que me costó 8,000 pesos. Es la tercera vez que lo presento para Ciudad Universitaria. La primera vez me faltaron 7 para completar lo que me pedían de aciertos y esta vez me faltaron 3. Y en la UAM también ya van 2 veces que la presento, pues ahí no sabría decirles cuántos aciertos tuve porque pues ahí aparece por porcentajes. Y ahí supuestamente tuve en general un 80% del examen aprobado, y igual no tuve supuestamente los aciertos requeridos para entrar a aquella universidad. Y pues ya yo creo que sería todo. Cada año en México alrededor de 200,000 jóvenes se quedan sin oportunidad de ingreso a las instituciones públicas de educación superior. En el país existen al menos 7 millones de jóvenes que no tienen acceso a la educación o a un trabajo, los llamados ninis. Ante esta situación han surgido grupos como el Movimiento de Aspirantes Excluidos de la Educación Superior, que buscan la inclusión de estos jóvenes a los modelos educativos y laborales. La educación en México no está nada bien, ni educación media, ni educación, no está nada bien en ninguno de los sectores y en ninguno de los estados. Pues la situación es muy delicada para la mayoría de los jóvenes en este país, desafortunadamente a partir de la exclusión que van generando los exámenes de admisión, que además es una exclusión que no es universal, sino en particular va hacia un sector que es la población más desfavorecida, con menos recursos económicos. Llevo 2 años tratando de entrar a la universidad de una manera muy difícil. Intenté 2 años entrar a la universidad, hice 3 veces el examen, sintiendo una gran impotencia de no poder entrar. Me metí a estudiar una carrera técnica que fue puericultura, la cual no me convenció ni mucho menos me pareció su modo de enseñanza. El año pasado solo hice el examen de la UNAM. Este año hice el examen de la UNAM y también hice el de la UAM, las 2 vueltas. En el caso de la UNAM nada más hice una, en total son 4 exámenes que he hecho. Y pues en todas he sido rechazada, ¿no? Yo considero que debería de haber como muchísimas más opciones. O sea, existe UAM, existe Poli, existe UNAM, pero de ahí en fuera no existe otra. Y las alternativas que los jóvenes tienen frente a esto, pues es una escuela privada que muchos no pueden pagar, es entrar a una universidad tecnológica con un nivel educativo pésimo, que es lo mismo que ocurre con la educación privada en la gran mayoría de las universidades. Estas universidades patito, como hemos estado nosotros llamándoles a estos proyectos donde casi cualquier escuelita puede ser ahora una universidad, y al mismo tiempo está pues la alternativa de que no hay un trabajo, ¿no? La gran mayoría de jóvenes están engrosando estas empresas de outsourcing que se dedican a explotar y superexplotar a los jóvenes. Desde que yo egresé, hacen su examen, ¿no? En el caso de mis compañeros que yo veo del CETIS, ¿no? Hacen su examen. A lo mucho queda 1 o 2, ¿no? Y los demás seguimos intentando para el siguiente año. Y así, o sea, cada año se van quedando compañeros y eso hace que la demanda crezca, ¿no? Porque son los nuevos y los que ya se quedaron fuera. Porque hay mucha demanda, porque desafortunadamente mi edad no me ayuda en absoluto, porque existen muchos pases automáticos, porque se compran claves. Y lo que se está volviendo mucho más rentable para la mayoría de los jóvenes, pues al final es más bien entrar al crimen organizado o a la policía, ¿no? La cantidad de gente, de jóvenes que han estado ingresando en años recientes al Ejército y a la Policía Federal es enorme, y por lo tanto pues pareciera que la alternativa es la muerte, ¿no? Porque la situación de guerra que vive el país está orillando a muchos jóvenes también a terminar en la delincuencia como única forma de sobrevivencia. Entonces para nosotros esa es una situación súper delicada que requiere de la sensibilidad y la solidaridad de todos. Pienso que el gobierno es lo suficientemente capaz para brindar educación a todos los estudiantes que lo estamos pidiendo, porque tiene los suficientes recursos y hay los suficientes lugares en las universidades para poder hacerlo.
Estamos hablando de que solo México tiene una cobertura del 30% en educación superior, es decir, de cada 10 jóvenes que deberían estar estudiando, 7 no lo están haciendo y solo 3 lo están haciendo. Esto es un porcentaje de cobertura muy pequeño y ante este fenómeno es que el movimiento de aspirantes surge y viene fortaleciendo una estrategia que va en una perspectiva de apuntalar el problema y una transformación de fondo de las políticas educativas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Me presento, soy Álvarez Alpizar José de Jesús, estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional. El módulo que estoy cursando es el 4, Educación, Sociedad y Cultura, con el profesor Francisco González López. El tema es el impacto neoliberal que ha venido influyendo en el sector educativo. Nosotros vamos a ver en México que ha habido dificultades hace algunos años para ingresar al sistema superior. Básicamente las barreras estructurales que se han presentado tienen que ver con falta de espacios, la estructura que es un examen de selección en el cual pues no todos acreditan y hay mucho rechazo educativo. Sabemos nosotros que el modelo neoliberal es aquel modelo económico que tenía México, o bueno, hasta hace algunos años, en el que no permitía la participación del Estado. Y el Estado, como es sabido, su facultad, su función principal y primaria era garantizar la educación. En sus inicios ofrecía las opciones de educación, se encargaba de la formación del ciudadano. Sin embargo, con el modelo neoliberal, la nula participación ya del Estado ha permitido que empresas privadas educativas tomen ese papel y empiecen a ofrecer sus servicios educativos a un costo que cierta parte de la población mexicana no puede pagar. Entonces, la educación ya no es un derecho, sino un bien de mercado, donde aquel estudiante que tiene capacidad para pagar una escuela privada es el que va a tener el acceso a la educación. La problemática es que ha habido obstáculos, falta de espacios, como comentaba, falta de escuelas, sobre todo en la zona rural, falta de desarrollo urbano, no hay escuelas en las zonas rurales. Los procesos de admisión, como se ha comentado, han sido muy competitivos, ha habido mucho rechazo educativo para entrar a la UNAM, al Politécnico Nacional. Sin embargo, esto ha generado que se establezca una demanda de educación, a lo cual las escuelas privadas ofrecen estas alternativas para poder estudiar carreras universitarias. Entonces, la educación se convierte en un mecanismo de selección por parte de la educación pública, donde solamente son aceptados, entre comillas, los de mayores puntajes, o bien si tienen alguna conexión, algún nexo con una persona o alguna autoridad educativa. En lo particular, esto lo ejemplificaré con lo que a mí me ocurrió. Yo soy de clase media, desgraciadamente siguen existiendo estamentos, como se venían manejando desde la Revolución Francesa, ¿verdad? Ya no ya no es el clero ni los nobles, ahora somos clase media, que pues en mi caso tuve la oportunidad de entrar a la preparatoria por parte de un padrino que tuve que ya murió. Él trabajaba en rectoría de la UNAM, en la torre que está en la UNAM. Entonces, él me ayudó prácticamente a entrar a la preparatoria. No obstante, pues tuve que presentar el examen como requisito y me encargué esos 3 años de preparatoria de acreditar todas mis materias terminando con un promedio de 8, porque en aquel tiempo, no sé si ahora lo sigan manejando la UNAM,
En preparatoria, si tienes un promedio de 8 y no tienes ninguna materia reprobada, pasas directamente a la universidad. El pase automático yo lo tuve. Actualmente, pues yo trunqué una carrera en la UNAM, que fue Ingeniería en Computación, por situaciones personales, ¿verdad? Me casé y demás. Actualmente sigo estudiando, sigo preparándome en la capacitación. Estoy estudiando pedagogía en la UPN y enseñanza de las matemáticas en la UNAM DM. Sin embargo, regresando al neoliberalismo, esto ha generado que en sus inicios el neoliberalismo privatiza empresas paraestatales como Pemex y Telmex. Y también se reduce el gasto público en educación. Como el gobierno ya no puede participar en lo que es el ramo educativo y en otros sectores, le da el paso a instituciones privadas educativas como la Ibero, la UTC, Universidad del Valle de México, CNCI y muchas escuelas privadas que hoy ofrecen la opción de hacer licenciaturas, pero pagando, de paga, privadas. A pesar de eso, también ya tenemos alternativas actuales para los que no podemos pagar una carrera particular o privada, como en la Pedagógica Nacional, podemos hacer examen de admisión, estudiar en línea, la UAN, Universidad Metropolitana, con su sistema escolarizado, la UNADM, Universidad Abierta y a Distancia, con sistema en línea, y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Son instancias, entidades educativas públicas que son opciones actualmente para poder ingresar, pero aún así no es suficiente. Tenemos que trabajar más en la oferta de instituciones de educación superior públicas para la población mexicana. Entonces, en conclusión, el modelo neoliberal ha limitado el acceso equitativo a la educación porque pues no todos pueden pagar una escuela privada. Hay de dos opciones, o trabajas para poder pagar tu universidad o te quedas sin acceso a la educación superior. Por lo tal, hay desigualdad social y se restringe la movilidad social. Vamos a tener más personas sin licenciatura, algunos sin preparatoria, formando puestos de obreros, ¿no? Y ayudantes generales, mensajeros, meseros, etc. A pesar de toda esta situación, hay una esperanza con las nuevas instituciones públicas y virtuales que acabo de mencionar, que representan una oportunidad para incluir a toda la población mexicana que quiera estudiar una licenciatura.